Esta mañana quiero compartirles un tema: provoca tu milagro. ¿Cómo se llama el tema? Provoca tu milagro. Vamos al Nuevo Testamento, en la carta a los Romanos, capítulo 4, de los versículos del 18 al 21. Carta a la iglesia en Roma, capítulo 4, de los versículos del 18 al 21. ¿Tienen allí? Dice la palabra de Dios: Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser el padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, por la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Versículo 21. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Amén. ¿Cómo se llama el tema? Provocando tu milagro. Provoca tu milagro. Amén. Provoca tu milagro. Amén. Dios está aquí en esta mañana. Amén. Amén. El relato bíblico o la historia bíblica cuenta lo siguiente: donde Abraham, Dios le había dado una promesa. Diga conmigo: una promesa. Y cuando Dios le da la promesa a Abraham, le estaba diciendo lo siguiente. Cuando Dios se le revela al padre Abraham, o al patriarca Abraham, Dios se le revela en Ur de los Caldeos, o en Babilonia antigua, y Dios le dice: sal de tu tierra y de tu parentela, porque te voy a llevar a una tierra de bendición, una tierra que fluye leche y miel. Amén. Desde ese momento, desde ese instante, la Biblia dice que Abraham le obedeció a Dios. Amén. Número uno, para poder provocar nuestro milagro o las promesas que Dios quiere convertir en milagro en favor de su pueblo, el pueblo de Dios, ¿qué tiene que hacer? Obedecerle a Dios. Amén. Porque los milagros, para poder recibir milagros de Dios, el ser humano o el creyente tiene que practicar los mandamientos de Dios. Amén. No vaya a pensar o se le vaya a ocurrir que Dios anda haciendo milagros a personas por allí que pasan constantemente practicando el pecado. Diga conmigo: no. Ahora, muchas veces Dios realiza muchos milagros es por misericordia. Amén. Pero al creyente Dios le va a exigir. Amén. Entonces le dice Dios a Abraham: sal de tu tierra, de tu parentela. Y cuando le obedece a Dios, desde allí el milagro fue provocado. Amén. Y mire ese tremendo milagro que recibió una nación. Desde allí salió la nación de Israel. Mire ese milagro poderoso que Dios hizo. Pero ahora bien, cuando Dios hace el milagro a través de su descendencia de crear una nación, para que ese milagro pudiese ocurrir, Abraham y su esposa Sara tuvieron que experimentar algo en su vida. Y ese algo que ellos experimentaban, para ellos no era favorable. Para ellos, ante los ojos humanos, no se podía hacer nada. Porque entonces le dice Dios: yo voy a hacer de ti una nación grande. Pero había un problema, que Sara era estéril. ¿Cómo estaba Sara? Estéril. Y la Biblia dice que el tiempo avanzó, los años comenzaron a avanzar. Y cuando los años comienzan a avanzar, allí dice la Biblia entonces de que Sara, aparte que era estéril,
Dice la Biblia que se le había pasado el tiempo de salir en embarazo. Y Abraham también, diga conmigo, Abraham también. Y después llega a una edad donde Abraham tiene 100 años y Sara tiene, la Biblia dice, casi 90 años. Aparte de que era estéril, aparte de que se le había pasado el tiempo de salir en embarazo, entonces habían entrado en la vejez. Diga conmigo, la vejez. Pero desde ahí en la vejez, Dios tuvo el poder y la autoridad para hacer un milagro. Amén. Y entonces dice la Biblia que desde allí, en ese momento, dice que Abraham le creyó a Dios en esperanza contra esperanza. Amén. ¿Qué significa eso? Que Abraham tenía una esperanza. ¿Cuál era la esperanza? De recibir el milagro, de recibir su hijo, el hijo que Dios le había prometido, porque desde allí iban a ser una nación de esa descendencia. En esperanza contra esperanza. En pocas palabras, Sara era estéril, se le había pasado el tiempo de salir en embarazo y aparte de eso habían entrado en la vejez. Esperanza contra esperanza. Amén. Usted se ha encontrado así en ese momento, en ese dilema, en esas experiencias de la vida, donde usted comienza a pedirle a Dios un milagro, pero se siente en esperanza contra esperanza. Que cuando usted clama un milagro, usted no ve solución. Que cuando clama por los milagros de Dios, usted no ve que la sanidad se hace efectiva en el cuerpo. Eso se llama esperanza contra esperanza. Amén. Pero aquí ocurrió algo muy interesante, que en esa esperanza contra esperanza, o sea, lo contrario de lo que nosotros le estamos pidiendo a Dios, dice la Biblia que Abraham le creyó a Dios. Amén. ¿Qué hizo Abraham? Le creyó a Dios. No solamente Abraham tomó la iniciativa para provocar su milagro obedeciéndole a Dios, sino que ahora Abraham había activado su fe. Por eso en la Biblia se le llama a Abraham el padre de la fe. ¿Cómo se llama? Se le llama a Abraham en la Biblia el padre de la fe. Amén. Dos cosas interesantes. Dios nos ha dejado en su palabra para provocar los milagros. Número uno, la obediencia. Y número dos, la fe. Amén. A través de esa fe, Abraham salió. Porque cuando Dios le dijo, yo te voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel, Abraham todavía no veía la tierra. Amén. Cuando Dios le dijo a Abraham, yo voy a hacer de ti una nación grande, Abraham todavía no veía esa nación. Y en un momento Dios saca a Abraham y le dice a Abraham, mira los cielos, mira las estrellas de los cielos, ¿las puedes contar? Mira la arena del mar, ¿puedes contar los granitos de la arena? Claro que no, eso es imposible. Luego le dice Dios, así será tu descendencia. Entonces Dios lleva a Abraham para darle una comparación en lo que él había creado y en lo que Dios estaba a punto de crear en la vida de Abraham. Amén. Una comparación. Y eso nos quiere decir algo en esta hora, en esta mañana. Que así como Dios hizo un mar tan inmenso, así va a ser el milagro que Dios va a hacer en favor nuestro. Así como Dios hizo las estrellas innumerables, incontables, así será la bendición que Dios pronto va a derramar sobre nuestra vida. Amén. Ese escenario, esperanza contra esperanza, ese escenario donde Abraham no veía absolutamente nada, pero la Biblia dice que él se sostuvo viendo al invisible, al Dios todopoderoso. Amén. En esta mañana usted quiere provocar su milagro. Los que nos están viendo por la transmisión en vivo, usted quiere provocar su milagro, empiece a obedecerle a Dios y empiece a creerle a Dios con todo su corazón. Amén. En pocas palabras, hay que hacer algo para provocar los milagros de Dios. En el libro de los Hechos de los Apóstoles o del Espíritu Santo, mejor dicho, los Hechos del Espíritu Santo,
Dice la Biblia que Dios hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo. ¿Por mano de quién? De Pablo. Dice que Dios hacía milagros extraordinarios, o milagros fuera de lo común, o milagros fuera de lo normal. Amén. Milagros como extraordinarios o fuera de lo común, fuera de lo normal. Amén. Por ejemplo, para la ciencia era imposible, o para la medicina era imposible, que la esterilidad de Sara se le había pasado el tiempo en embarazo y aparte de eso ya estaba anciana. Para la ciencia allí no hay vida. Para la ciencia allí no hay esperanza. Amén. Por eso dice la Biblia que creyó en esperanza contra esperanza. Amén. No pierdas la esperanza. No pierdas las ganas de recibir tu milagro. No pierdas el deseo de alcanzar la bendición de Dios. Yo no sé por lo que has estado atravesando, pero no pierdas el deseo de alcanzar algo en las manos de Dios. Amén. Entonces, dice allí que Dios hacía milagros fuera de lo común, milagros fuera de lo normal. Amén. Milagros extraordinarios. Dios levanta al apóstol Pablo y Dios comenzó a fluir a través de él. ¿En qué? En milagros, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y Dios también te va a levantar a ti para que recibas tu milagro y también para que puedas fluir en los milagros de Dios. Amén. Predicar el evangelio a una persona que no conoce de Dios y que esa persona se salve, eso es un milagro. Amén. Orar por un enfermo y que que la enfermedad huya del cuerpo, eso es un milagro de parte de Dios. Amén. Así es que dice la Biblia que Dios hacía milagros extraordinarios. Dios aún sigue haciendo milagros. Lo voy a repetir. Dios aún sigue haciendo milagros. Y el próximo milagro que Dios va a hacer es el tuyo. Amén. Levante sus manos en esta mañana. Levante sus manos. Porque el próximo milagro que Dios va a hacer es el tuyo. El próximo milagro que Dios va a hacer será en tu casa, será en tu familia, será en medio de esa necesidad, en medio de ese problema, en medio de esa aflicción. Dios va a desatar un milagro para tu vida en el nombre de Jesús de Nazaret. Vamos, los milagros de Dios están aquí. Los milagros de Dios están aquí. La presencia viva de Dios ha descendido sobre este lugar para impartir el milagro que tú y tu familia están necesitando en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, bendito Dios, porque tú eres lo más grande y lo más maravilloso. Ahora, ¿qué son los milagros? Los milagros son sucesos extraordinarios y maravillosos que no pueden explicarse por las leyes de la naturaleza. Amén. Ahora, ¿por qué no recibimos los milagros de Dios? ¿Por qué el ser humano o el creyente no recibe los milagros de Dios? ¿Por qué? Porque no practicamos los mandamientos de Dios. ¿Por qué más? Porque dudamos de Dios. Porque hay mucho creyente que es incrédulo. Por eso la Biblia dice en los evangelios, dice que Cristo se movió hacia un lugar y dice la Biblia que Él no hizo muchos milagros ahí a causa de la incredulidad de la gente. ¿A causa de qué? Pero la Biblia dice que Dios iba a hacer milagro, pero no lo hizo. ¿Por qué? Por la incredulidad. Amén. Ahora, ¿por qué a veces no hemos recibido el milagro hoy, o mañana, o pasado mañana? Porque hay milagros que Dios los hace hoy. Amén. Pero hay milagros que también Dios hace en su tiempo. Lo voy a repetir. Hay milagros que Dios hace hoy, pero también hay milagros que Dios hace en su tiempo. Amén. La Biblia dice que Cristo Jesús es el Dios de milagros. Amén. Lo voy a repetir. La Biblia dice que Jesús es el Dios de milagros. Es el Dios que hace sanidad. No es José Gregorio. Claro que no. No son los muertos. El sanador en la Biblia, el que hace milagros, el portador de tu milagro, se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Hoy en día
día le han enseñado una mentira a la gente, que creen que la gente puede recibir su milagro prendiéndole una vela a un muerto. Hoy en día la gente piensa que Dios puede realizar un milagro cuando se le da un billete a Dios. Claro que no. Los milagros allí que recibió Abraham, ¿cómo lo recibió? Con obediencia y con ¿qué más? Con fe. Amén. Y practicando los mandamientos de Dios. También eso provoca los milagros de Dios. Por eso dice la Biblia entonces, en el Evangelio de Lucas capítulo 4, dice la Biblia que Jesús tomó el libro del profeta Isaías y comenzó a leerlo. Y dice que comenzó a leer donde decía la escritura: por cuanto el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido y me ha enviado a sanar a los enfermos, a predicar el evangelio a los pobres, dar libertad a los cautivos. Amén. Y dice: hoy esta escritura se ha cumplido delante de ustedes, delante de los sacerdotes que habían en ese entonces. Amén. Jesús es el Dios de milagros. La profecía se tenía que cumplir, era en Jesús, no en los muertos. La profecía del Dios de milagros se tenía que cumplir en Jesús de Nazaret, no en un billete. Amén. Le han vendido cosas falsas a la gente, aún el mismo pueblo de Dios también. Jesús es el Dios de milagros. Cuando leemos la Biblia no hay otro. Amén. Ese Dios de milagros está aquí en esta mañana. Jesús de Nazaret está aquí en esta hora. Jesús de Nazaret está paseándose de puesto en puesto con el milagro que tú necesitas y el milagro que yo necesito. Él está aquí. Él se mueve en esta mañana. Si le obedeces a Dios, si le crees a Dios, Dios puede soltarte el milagro. O Dios me puede soltar el milagro que yo estoy necesitando también. Amén. En la Biblia, Cristo resucitó a Lázaro, sanaba a los ciegos, multiplicaba los peces y los panes. Jesucristo allí comenzó a ser el Dios de milagros. Cuando usted lee los evangelios, ahí usted se va a dar cuenta que Cristo estaba haciendo milagros. Amén. No los muertos, no una vela, no un billete. Era Cristo. Y cuando Cristo llegaba a un lugar o llegaba una persona, Cristo no estaba viendo si le estaban prendiendo una vela. Cristo no estaba viendo si le estaban entregando un billete. La Biblia dice que Cristo veía si había fe en esa persona para ser sanada, para ser libertada o para poder recibir su milagro. Cristo veía, era la fe que había en el corazón de las personas. Amén. ¿Qué veía Cristo? Fe. Donde había fe, Cristo sanaba. Donde había fe, Cristo restauraba. Donde había fe, Cristo libertaba. Amén. Nosotros tenemos que reconocer lo que la Biblia está diciéndonos. La Biblia es muy clara. Amén. Lamentablemente muchos la distorsionan, pero la palabra de Dios es demasiado clara para nuestra vida. Vea conmigo testimonios de milagros. Dígalo. Testimonios de milagros. Testimonios de milagros. Yo he orado en el nombre de Jesús de Nazaret. Dios ha arrancado quistes de las personas. Amén. Personas que iban a amputar las 2 piernas por problemas de azúcar. Por una oración, sin ni siquiera colocar la mano, todo eso fue revertido en el nombre de Jesús de Nazaret. Han pasado aproximadamente casi 2 años y esa persona todavía sigue caminando. Amén. Esos son como testimonios de milagros. He orado por personas que estaban a segundos de la muerte y Cristo les devolvió la vida en el nombre de Jesús. Amén. He orado también por personas cautivas por demonios y Cristo las ha libertado
Las personas comienzan a dar testimonio ellas mismas cuando sienten que el demonio se le está desprendiendo del cuerpo. Amén. Liberación son milagros de Dios. Testimonios de milagros. Aquí hay personas que están próximas a dar su testimonio de milagro. Amén. Personas aquí. Y los que no pudieron venir están próximos aquí a dar testimonio de milagro. Y la consigna del pueblo de Dios es provocar el milagro. ¿Cuál es la consigna del pueblo de Dios? Provocar el milagro que nosotros necesitamos, con obediencia, con fe, agradándole a Dios. Amén. Ahora, quiero mirar aquí algunas experiencias a través de la Biblia que tuvieron siervos de Dios, que tuvieron naciones, lo que ellos hicieron también para que el milagro fuera hecho en sus vidas. En primer lugar tenemos cuando la nación de Israel iba a atravesar el Mar Rojo. Amén. La Biblia dice que la nación de Israel sale de Egipto, de la esclavitud de Egipto, y de pronto enfrente se topan con el Mar Rojo. Y ellos comienzan a clamar a Dios. ¿Qué hacía el pueblo? Clamaba a Dios. Y Dios le dice: Moisés, dile al pueblo que no clame. Dile al pueblo que marche. Amén. Ahora, ¿será que el clamor no provoca el milagro? Diga conmigo, claro que sí. Sí. Pero es que en ese momento iban a cruzar el Mar Rojo. Y entonces Dios había visto el clamor del pueblo. Amén. Ya Dios había escuchado el clamor del pueblo. Pero ahora Dios quería que su pueblo hiciera algo para que el Mar Rojo se abriera. Lo voy a repetir. Ya Dios había escuchado, ¿qué cosa? El clamor del pueblo. Y la oración sin duda alguna provoca, y el clamor sin duda alguna provocan los milagros de Dios. Pero como ya Dios había escuchado el clamor, Dios le dice: dile al pueblo que ya no siga clamando. Ahora quiero que mi pueblo haga algo. Amén. Algo físico. Dile a mi pueblo que marche. Dile a mi pueblo que avance en el nombre de Jesús de Nazaret. Si la nación de Israel no hubiese marchado hacia el mar no se hubiese abierto. Amén. Hay muchos pueblos de Dios que están tan cerquita de recibir el milagro, pero les falta algo, pero no lo hacen en el nombre de Jesús. Amén. Provocar el milagro implica que nosotros tenemos que levantarnos y hacer algo para ver los milagros de Dios. Hay que hacer algo. Amén. No cruzarnos de brazos, no sentarnos a esperar para que el milagro venga del cielo. Ciertamente los milagros vienen del cielo, pero hay que provocar los milagros en los cielos. Amén. Los milagros ciertamente están en los cielos de Dios, pero hay que provocar los milagros de Dios acá con la tierra para que el cielo nos pueda entregar los milagros. Amén. Entonces, ellos hicieron algo muy interesante. ¿Qué hicieron? Comenzaron a marchar, avanzar, caminar hacia adelante. Nos da a entender Dios que hay que caminar hacia nuestro milagro. Amén. Lo voy a repetir. Hay que caminar hacia nuestro milagro. No hay que desviarse, no hay que tomar atajos. Amén. Porque muchos quieren tomar atajos dando un dinero, prendiendo una vela. No, son atajos, y esos atajos no funcionan. Entonces Dios siempre quiere que su pueblo marche hacia adelante, avance hacia adelante, que el pueblo de Dios no se detenga. Amén. Porque cuando el pueblo de Dios se detiene, el milagro también se detiene. Cuando el pueblo de Dios no quiere avanzar, entonces Dios no avanza en favor nuestro. Amén. Dios quería ver la respuesta de la nación de Israel, porque ya Dios se lo había dicho. Dios se lo había dicho. Dios le dijo que ellos iban a salir de la esclavitud y los iba a llevar ¿a dónde?
a Canaán, diga conmigo, a Canaán, la tierra de bendición. Dios se lo había dicho. Entonces el Mar Rojo, cuando se levanta el Mar Rojo se levantó, fue como un obstáculo, un impedimento, algo que quería detener el milagro en ellos. Porque al llegar ellos a la tierra prometida o a Canaán, allí iban a vivir en plena libertad. Amén. Allí iban a tener de todo. Pero siempre en el camino el obstáculo se va a levantar. Siempre los impedimentos se van a levantar. ¿Para qué? Para que el milagro no ocurra en nosotros. Yo no sé cuál es tu impedimento. No sé si es la duda, no sé si es el temor, no sé si es la incredulidad, pero Dios en esta mañana te está llamando a que avances en el nombre de Jesús y no te detengas. Por muy grande que sean los obstáculos, por muy grande que sean las barreras, no te detengas, sigue avanzando, porque al final el milagro lo vas a recibir en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Otro ejemplo, María conmigo, Josué. La Biblia dice que la nación de Israel entra en un combate, en una guerra con el pueblo enemigo. Y dice la Biblia que cuando estaban en la guerra, la Biblia dice que el siervo Josué dice que oró a Dios en su misma presencia. ¿Qué hizo Josué en medio de una guerra? Dice que fue a la misma presencia de Dios. Amén. Lo voy a repetir. ¿Qué hizo Josué? Fue a la misma presencia de Dios. Y dice la Biblia que en la presencia de Dios, en medio de una guerra, en medio de un combate, dice la Biblia que Josué oró para que el sol se detuviera y la luna también se detuviera. Amén. Una oración de un siervo de Dios tuvo tal poder, tuvo tal autoridad, que Dios escuchó esa oración y Dios detuvo el sol y la luna. Amén. ¿Será que en este tiempo el pueblo de Dios, si le ora a Dios para que Dios detenga la lluvia, lo va a hacer? Se requiere una oración tan poderosa, una oración cargada de fe, una oración cargada de obediencia, una oración cargada de practicar los mandamientos de Dios, donde eso tiene que hacer que la mano de Dios haga algo en nuestra vida, que Dios detenga algo en el camino que venía en contra nuestra. Ahora, quiero explicarle algo aquí. ¿Por qué Dios no detuvo las armas del pueblo enemigo de los filisteos? ¿Por qué Dios no detuvo las armas? ¿O por qué Dios no paralizó al ejército enemigo? ¿Por qué Dios no lo hizo? Porque precisamente había una guerra, primeramente había una guerra en el ámbito espiritual. Porque precisamente en esos tiempos otras naciones adoraban al sol, la luna y las estrellas. Amén. Eran muy dados al agorero, practicaban la brujería y todas esas cosas de ocultismo. Entonces había una guerra acá abajo, pero lo que había provocado esa guerra, ¿dónde estaba? Diga conmigo, en el segundo cielo. Allí se estaba librando una batalla. Cuando los filisteos adoraban a la luna, el sol, las estrellas, los demonios literalmente estaban allí. Por eso entonces Josué había entendido eso. Y Josué dice: un momento, la guerra está muy fuerte. Yo tengo que provocar mi milagro o recibir mi victoria en medio de la guerra. Porque en el ámbito espiritual los demonios se están filtrando. Los demonios están atacando al pueblo de Dios. Y entonces, ¿qué hizo Dios cuando Josué le oró a Dios? Dice la Biblia que Dios detuvo el sol y detuvo la luna, dándole a entender a Dios ahí en ese momento que no solamente la luna y el sol se detuvieron,
sino en el ámbito espiritual los demonios también se detienen. Amén. En el nombre de Jesús de Nazaret. Y en esta mañana los demonios se están paralizando a causa de la gloria de Dios. Amén. Toda artimaña del enemigo se está paralizando en esta hora en el nombre de Jesús de Nazaret. Una oración poderosa provocó la victoria que la nación de Israel necesitaba. Y cuando Josué oró y Dios detuvo la luna y el sol, dice la Biblia, por casi un día, dice la Biblia que entonces Israel venció. Amén. ¿Cómo dice la Biblia? Que después que Dios detuvo el sol y la luna, la Biblia dice que Israel venció. Amén. Y si Israel venció, era porque entonces la atmósfera estaba demasiado densa, demasiado oscura. Algo le estaba dando fuerza al pueblo enemigo, al ejército enemigo. Amén. Pero la oración, sin duda alguna, tiene el potencial de hacer que los milagros sucedan. Amén. Yo lo he hecho. A través de una oración Dios ha guardado vidas. A través de una oración Dios ha levantado a la persona de una cama donde le quedaban segundos para poder morir. Dios le regresó la vida. Amén. Una oración tiene el potencial de cambiar nuestro destino, de cambiar nuestro futuro. Amén. Una oración de entregar las victorias que tú y yo estamos necesitando. Amén. Ahora diga conmigo: la mujer del flujo de sangre. La mujer del flujo de sangre. Dígalo, dígalo. La mujer del flujo de sangre. La Biblia dice que esta mujer tenía 12 años de estar enferma, una hemorragia interna, para que me entienda más. No, las mujeres me entienden perfectamente. Dice la Biblia que esta mujer escuchó hablar ¿de quién? De Jesús. Sabía que el sanador estaba allí. Sabía que el Dios de milagros estaba allí. Pero la Biblia dice que ella dijo dentro de sí: si tan solo toco el borde de su manto, seré salva. Amén. O sana. Dice: si tan solo tocare el borde de su manto. Pero Jesús estaba pasando por allí. Amén. Y cuando Jesús estaba pasando por allí, entonces esta mujer, ¿qué hizo? Tocó el borde del manto del maestro. Si esta mujer no hubiese tocado el borde del manto del maestro, el milagro de sanidad no hubiese ocurrido en ella. Amén. ¿Qué hay que hacer en esta mañana? Tocar con fe a Cristo. ¿Qué hay que hacer? Hay que darle un toque de fe al cielo. Hay que dar un toque de fe al trono de Dios. Jesús está aquí en esta mañana y le está trayendo muchos milagros, muchas bendiciones. Y que hay que darle un toque de fe. Amén. Sella tu milagro con la fe en esta mañana. Entonces, si esta mujer no hubiese tocado el borde del manto del maestro, esta mujer se hubiese perdido de la sanidad de Dios, del milagro de Dios. Amén. En esta mañana, no pierdas lo que Dios quiere hacer contigo. En esta mañana no pierdas lo que Dios quiere hacer en tu familia y conmigo también. No lo pierdas. Amén. Ahora, diga conmigo Lázaro. Diga conmigo Marta. La Biblia dice que Lázaro había muerto. ¿Y tenía cuántos días de estar muerto? 4 días. Y entonces viene Jesús, voy a resumir la historia. Viene Jesús y le dice: mujer, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Amén. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿Cuántos quieren ver la gloria de Dios en esta mañana? Hay que creerle a Dios en el nombre de Jesús de Nazaret. Y entonces viene Jesús y le dice a Marta dónde le pusieron. Y cuando van a la tumba,
Dice la Biblia que Jesús le dijo a Marta: quitar la piedra. ¿Cómo le dijo Jesús? Quitar la piedra. Maestro, ya tiene 4 días, se está hediondo. Amén. Algo impedía el milagro de resurrección. ¿Cuál era? Ya conmigo, la piedra. En pocas palabras, la duda, para que me entienda un poco más. Amén. Había algo que impedía el milagro de resurrección: la duda. ¿Pero dónde estaba la duda? Diga conmigo: en Marta. Jesús primeramente le dice: mujer, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y cuando llega allá, Jesús le dice: quiten la piedra. Y la primera que responde es ella: maestro, ya está bien. Ella es la primera que responde. La duda es el mayor impedimento para que nosotros no recibamos bendiciones de Dios. Amén. Ahí estaba Jesús. ¿En dónde? En la tumba de Lázaro. Ahí estaba Jesús. Que en esta mañana todo impedimento que haya en nuestra vida, en nuestros corazones, sea arrancado en el nombre de Jesús. Amén. Sacúdase de la duda, sacúdase de la desobediencia, sacúdase de los temores, sacúdase de todo aquello que no le permite ver o alcanzar el milagro de Dios. Amén. En el nombre de Jesús de Nazaret. Colóquese de pie en esta mañana. Colóquese de pie y levante sus manos a Dios, porque Él está aquí. Su presencia está aquí. Cierre sus ojos y no se salga por unos minutos. Por unos minutos no se salga de este tiempo, porque la presencia de Dios se está moviendo en este lugar. Dios mío, gracias. Gracias te damos, porque eres un Dios maravilloso, un Dios bueno. Tú eres el Dios de milagros. Tú eres el Dios de milagros. Oh Jesús de Nazaret, aquí están nuestros corazones, aquí está nuestra vida, aquí está todo lo que somos, Dios. Toda nuestra existencia la colocamos en tus manos y reconocemos, Dios, que tú tienes nuestros milagros. Reconocemos, Dios, que tú tienes lo que tu pueblo necesita. El portador de los milagros está aquí en esta hora. Se llama Jesús de Nazaret. El portador de nuestra bendición está aquí. Se llama Jesús de Nazaret. Oh, bendito Rey, bendito Jesús. En esta hora ayúdanos a creerte más. Arranca la duda que hay en nosotros. Arranca la duda que hay en nosotros. Arranca, Dios, la incredulidad que hay en nosotros. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret. Nadie se salga de este momento todo con sus ojos cerrados, porque el Nazareno está aquí. Jesús de Nazaret. Él se pasea, Él se mueve. Él se mueve, Él se mueve. Él se mueve en esta mañana. Él lleva en sus manos lo que tú necesitas, lo que yo necesito. Él lo lleva en sus manos. Créele a Dios, créele a Dios. La fe mueve la mano de Dios.
mueve la mano de Dios. La fe hace que los milagros ocurran. Provoca tu milagro en esta mañana. Provoca tu milagro en esta mañana. Porque Jesús lo quiere hacer contigo. Jesús lo quiere hacerlo de nuevo contigo. Jesús de Nazaret quiere hacer algo grande contigo. Jesús de Nazaret quiere hacer algo maravilloso en tu familia. Pero tienes que hacer algo para provocar tu milagro. En el nombre de Jesús de Nazaret, en esta mañana pídele a Dios que se lleve la duda. En esta hora pídele a Dios que se lleve la incredulidad. En esta hora pídele a Dios que se lleve tus temores. En el nombre de Jesús de Nazaret, pídele a Dios que te ayude a avanzar. Pídele a Dios que te ayude a orar más, a clamar más. Oh, bendito Rey, bendito Salvador, bendito Señor. Aquí está tu pueblo, aquí estamos tus hijos. La Biblia dice que Dios hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo. Milagros fuera de lo normal, milagros fuera de lo común. Aquí están los milagros de Dios fuera de lo normal. En pocas palabras, milagros poderosos, milagros maravillosos, milagros potentosos. En el nombre de Jesús de Nazaret, créele a Dios, porque tu milagro viene en camino. Créele a Dios, porque los milagros de Dios vienen en camino para esta iglesia. Los milagros de Dios vienen en camino para esta iglesia. Los milagros de Dios vienen en camino para tu vida, para tu familia. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret. Ellos vienen en camino. Ellos vienen en camino. No permitas que los milagros se detengan. No permitas que lo que Dios está haciendo detrás de escena se detenga. Avanza más. Dios nos está llamando en esta mañana a avanzar, no a detenernos. Avanza en el nombre de Jesús. Oh, bendito Rey, bendito Salvador. ¿Quién como tú en los cielos? ¿Quién como tú en la tierra? En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret. La Biblia dice que Josué oró y el sol y la luna se detuvieron. Ora a Dios en esta hora. Clama a Dios en este momento. Vamos, clama a Dios. Ora a Dios en esta hora. Abre tus labios y habla con Dios en este momento, en este instante. Vamos, pídele a Dios en esta hora que su poder sea desatado sobre tu vida. Pídele a Dios en este momento. Dile: Dios mío, quiero ver tu gloria, quiero ver tu gloria. Dile: Dios mío, tú le dijiste a Marta, mujer, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Dile: Dios mío, yo quiero ver la gloria de Dios en mi familia. Ayúdame a creerte más. Ayúdame, Dios. Ayúdame, Jesús. Ayúdame, Dios. Dile: Dios mío, yo quiero un milagro. Dile: Dios mío, yo quiero un milagro para mi vida, para mi familia. En el nombre de Jesús. Se vienen testimonios de milagros para esta iglesia. Se vienen testimonios de milagros para tu vida, para tu familia, en el nombre de Jesús. Dios está gestando lo próximo que tú vas a recibir. Dios está gestando lo próximo que esta iglesia va a recibir. Dios la ha estado gestando. Dios ya lo ha planificado. Dios ya lo ha diseñado en el nombre de Jesús de Nazaret. Vienen en camino. Vienen en camino. Se vienen los milagros de Dios. Se vienen los milagros de Dios para tu vida. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús de Nazaret.
Jesús de Nazaret. Siga allí, siga allí. Siga allí con sus manos levantadas. No se salga de este tiempo. No se salga de este momento. Su presencia está aquí. El Dios de milagros, Él está en este lugar. Él está en este lugar. Amén. Él está aquí. Tu milagro viene en camino. Tu milagro viene en camino. Los milagros de Dios están tocando tus puertas. Aquí estás, debemos mover. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sonando en mí. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sonando en mí. Te adoraré, te adoraré. Vamos, levanta Te tus manos. llamamos milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así es.
sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. 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 Oh, bendito Dios, bendito Dios. Bendito Dios, bendito Salvador. Grande y maravilloso eres. Grande y maravilloso eres, Dios. Gracias, Jesús. Alguien que le dé un fuerte aplauso a Dios en esta hora, en esta mañana. Fuerte aplauso para nuestro Dios. Fuerte aplauso para Dios. Y recuerda, el Dios de milagros está a punto de hacer un milagro en tu vida en el nombre de Jesús. Dios les continúe bendiciendo.